Listo. Bueno, entonces el último examen, porque es la última clase, vamos a ver cuáles eran las preguntas. Dice, ¿cuál de los siguientes parámetros no es necesario para la ejecución del algoritmo Kalman? La correlación cruzada entre las mediciones y la salida, ¿cierto? La ganancia K se necesita, de hecho es la que usamos para optimizar, y el error cuadrático medio es el criterio que se usa para optimizar. Aquí era Kalman, no Kalman. ¿Cuál es la principal función de un filtro Kalman? Modelar la evolución de los estados de un sistema discreto. ¿Listo? ¿Ya? Las otras dos eran aplicaciones directas del filtro Wiener, ¿cierto? Ahora, en la ecuación de las variables de estado, x de n más 1 es igual a A por x de n más b por n más omega, que representa la variable omega, básicamente el ruido que afecta al sistema. Y finalmente, ¿cuál es el criterio para calcular el valor óptimo de la ganancia K? Minimizar el error cuadrático medio. ¿Listo? ¿Ya? Ahí tenemos 4 de 4. ¿Ya? Bueno. ¿Dudas del examen o todo claro? Todo claro, Edgar. Listo. Bueno, entonces para repasar lo que habíamos hecho ayer rápidamente, habíamos llegado básicamente a la conclusión, ¿cierto?, de que necesitábamos 5 diferentes expresiones para poder implementar mi algoritmo Kalman, ¿cierto?, para poder describir la evolución de las variables de estado. Proyección, ¿cierto?, o sea, ir desde el punto n al n más 1, ¿ya?, tanto en x, que son mis variables de estado, como en p, que es mi error cuadrático medio. ¿Listo? Y estimación, que es básicamente actualizar todos los valores de la ganancia de Kalman, que depende de n, ¿cierto? De mi error a posteriori, ¿ya? Y de mi variable de estado a posteriori. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la conexión entre a priori y a posteriori me lleva hasta el siguiente estado, ¿de acuerdo? Esas son las 5 expresiones que habíamos sacado, que habíamos deducido. De todas estas habíamos deducido todas, a excepción de esta última, ¿cierto? Porque era muy larga. Era básicamente reemplazar K en toda esta ecuación, ¿cierto? La ecuación del error a posteriori. Y no nos daba tiempo para hacer todas esas simplificaciones. ¿Listo? ¿Ya? Esa fue la única, digamos, del curso, de hecho, que no hemos podido deducir por tiempo. ¿Ya? De resto, todas las deducimos. ¿Listo? Entonces vamos a mirar rápidamente los términos para que se acuerden, perdón. X gorrito de n más 1 negativo es la estimación a priori, ¿cierto? A es la matriz que conecta mi estado en n más 1 con mi estado en x de n, ¿cierto? X gorrito de n más es mi estimación a posteriori en el tiempo n, ¿listo? P de n más 1 o P de n negativo es básicamente mi estimación del error cuadrático medio a priori, ¿ya? Y P de n positivo es mi estimación del error cuadrático medio a posteriori, ¿ya? R es la correlación o la autocorrelación del ruido, ¿listo? En este caso, el ruido que afecta a mis estados o a mi ecuación de estados, ¿ya? ¿Listo? K es la ganancia de Kalman, ¿cierto? C es la matriz que conecta mis salidas con mis estados, ¿cierto? R de nu es la autocorrelación del ruido relacionado con la salida, ¿de acuerdo? Y es básicamente la salida de mi sistema. Y la I es la matriz identidad, ¿cierto? Entonces ahí están todos los términos que hemos visto ayer, que fueron hartos términos. Y este es el resumen de lo que tengo que hacer yo para implementar el filtro de Kalman, ¿ya? Tengo unos estados iniciales y un error inicial, ¿cierto? Con eso inicio el algoritmo, ¿ya? Calculo el K con esas condiciones iniciales, ¿de acuerdo?
Luego calculo los estados, ¿cierto? A posteriori en el tiempo n. ¿Listo? Calculo el error cuadrático medio a posteriori en el tiempo n. Y con esos valores a posteriori me proyecto, ¿cierto? Me proyecto hacia el siguiente, hacia la siguiente muestra, o sea, hacia la muestra n más 1, ¿listo? Y vuelvo a ejecutar todo, ¿de acuerdo? ¿Ya? Básicamente ese es el algoritmo. Entonces ustedes se dan cuenta que una vez se cierra el circuito, este x de n más 1 se va a convertir en el error a priori, en la estimación a priori, pero de ese tiempo, ¿cierto? Entonces es un ciclo que va ejecutándose y se va básicamente actualizando. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿Está ahí? ¿O todo claro? Todo claro, ¿no? Sí, todo bien, Edgar. Listo. Entonces nos vamos para el ejemplo. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hacer, bueno, varias cosas. La primera es vamos a ejecutar este ejemplo. ¿Listo? Luego ustedes van a ejecutar una variante del ejemplo. Entonces para eso váyanse a Canvas, por favor. Se van al módulo de Kalman o de filtrado Kalman, no sé cómo lo llamen. Y hay un archivo que se llama kf.m. O sea, kalmanfilter.m. Ese que está acá. Váyanselo bajando, por favor. ¿Listo? Acá. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo se ve o cómo se debe, digamos, implementar un filtro Kalman, ¿ya? Desde el principio, ¿de acuerdo? Entonces, estábamos hablando ayer que íbamos a hacer una especie de control de navegación, ¿cierto? Básico, o sea, utilizando solamente cinemática, ¿listo? Y solamente cinemática con aceleración constante, como decía Franklin ayer, ¿ya? Ese es un ejemplo sencillo. Pero de todas maneras, al ser sencillo, también vamos a requerir muchas cosas por ver y eso lo vamos a ver más adelante, mientras hacemos el ejercicio, ¿ya? Entonces, bueno, para que no se pierdan, lo primero que vamos a hacer es, vamos a escribir todo nuestro sistema, ¿cierto? Sistema de navegación, de control de navegación, utilizando variables de estado discretas, ¿de acuerdo? Ese es el primer paso, ¿listo? Una vez escribamos eso en forma de variables de estado, lo que tenemos que hacer es, básicamente, llevar todo al entorno del filtrado Kalman, o sea, a definir la matriz A, definir la matriz B, definir la matriz C, ¿cierto? Definir los ruidos, definir las entradas, etc. ¿Listo? Entonces empezamos con las variables de estado. Habíamos dicho que las variables de estado eran dos, para mi caso, la posición, ¿cierto? Como estamos hablando de un entorno tridimensional, entonces sería posición X, Y, Z, ¿cierto? Mi punto en el espacio, X, Y, Z. Este traspuesta es porque es una columna en realidad, ¿no? ¿Listo? Si tienen preguntas, me detienen. ¿Listo? Ahora, velocidad es mi otra variable de estado, ¿de acuerdo? Y también tiene un vector tridimensional, ¿cierto? Velocidad en X, en Y y en Z. ¿Listo? ¿Ya? Se puede aproximar a 2 dimensiones, pero aquí lo vamos a hacer en 3 dimensiones. ¿Listo? Entonces, ¿cómo va a ser mi vector de variables de estado? Entonces, X va a ser básicamente posición y velocidad. O sea, va a ser un vector de 6 componentes en forma de columna. ¿De acuerdo? ¿Está ahí todo claro? Sí, todo claro. Sí, Edgar. Listo. Ahora vamos para el modelo cinemático. Habíamos dicho ayer que tenemos dos ecuaciones principales, ¿cierto? Del modelo cinemático. La primera es la de la distancia, que va a ser igual a la distancia inicial, más la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado, ¿cierto? Y la segunda es velocidad, es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo, ¿cierto? Las otras dos ecuaciones que ustedes veían en física, ¿se acuerdan de las otras dos ecuaciones?
Eran 4 de cinemática, ¿cierto? ¿Cuál era la otra? ¿Se acuerdan? Velocidad final al Había, cuadrado es igual. ¿Sí? era velocidad final al cuadrado es igual, velocidad inicial al cuadrado menos 2 aceleración, desplazamiento. Exactamente. Entonces, bueno, esa ecuación que tú acabaste de decir en realidad es una derivación de estas dos, ¿no? Entonces, en realidad las dos ecuaciones que ustedes necesitan son estas dos, ¿de acuerdo? Ya, las otras dos son derivaciones de estas dos. Ustedes lo pueden probar, ¿de acuerdo? Bueno, entonces vamos a utilizar eso para describir nuestra evolución, ¿cierto? O nuestro problema utilizando variables de estado discretas. No se les olvide, discreta es diferente a continuo. En continuo hablamos de derivadas y en discreta hablamos de desplazamientos, ¿cierto? ¿Ya? Entonces me quedaría básicamente que la posición en el punto K, ¿cierto? ¿Ya? O sea, P sub K, o en la muestra K, va a ser igual a la posición en la muestra anterior, ¿cierto? Más la velocidad en la muestra anterior por delta T, más un medio de la aceleración en la muestra anterior por delta T cuadrado, ¿cierto? Y la velocidad en el tiempo K va a ser igual a la velocidad en el tiempo K más 1, más la aceleración en el tiempo K más 1 por delta T. ¿De acuerdo? Ahora la pregunta, ¿qué era delta T? ¿Se acuerdan? El periodo de muestreo. Es el periodo de muestreo, ¿cierto? ¿Y qué es el periodo de muestreo? Es básicamente la separación entre la muestra K y la muestra K más 1 en tiempo real, ¿cierto? ¿Ya? O sea, 1 segundo, 2 segundos, 0.1 segundo, ¿listo? Básicamente, ¿ya? Entonces, ¿cómo me queda mi vector de variables de estado? Vamos a llamar aquí x sub k, ¿de acuerdo? Va a ser, bueno, creo que fue un error mío, pero nos devolvemos de n a k, ¿de acuerdo? Ahora aquí n es igual a k, ¿de acuerdo? O sea, la muestra k. Entonces, x sub k va a ser igual a la posición, ¿cierto? P sub k más 1, más velocidad k más 1 por delta t, más un medio de la aceleración k más 1 por delta t cuadrado, ¿cierto? Y la velocidad básicamente va a ser esta que está acá. Velocidad k más 1 más aceleración k más 1 por delta t. ¿Listo? Ahora, no hemos hablado de esta cantidad aceleración, ¿cierto? Esa aceleración, ¿qué sería? ¿Un vector, una matriz? ¿Alguien? Sería un vector, ¿no? Sería un vector, ¿cierto? ¿De cuántas dimensiones? ¿De cuántas componentes? De 3 componentes. De 3 componentes, porque también estamos hablando de la aceleración en los tres sentidos, ¿cierto? X, Y y Z. ¿Listo? ¿De acuerdo? Entonces me queda pues esta expresión, la expresión de mi variable de estado, ¿cierto? En función de las variables de estado anteriores. Entonces vean una cosa, estamos tratando de hacer eso porque, si ustedes se acuerdan, ¿cierto? En el modelo de filtro Kalman o de variables de estado, ¿ya? Si ustedes se acuerdan, mi objetivo es básicamente escribir mi variable de estado en el tiempo k más 1 como función de mi variable de estado en el tiempo k y mi entrada, ¿de acuerdo? Básicamente, ¿ya? Entonces estamos tratando de hacer eso, ¿ya? Entonces mi variable de estado en el tiempo k como función del tiempo anterior que es k menos 1, ¿listo? ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Básicamente, esta expresión que está aquí la tenemos que escribir como una matriz que multiplica a mi variable de estado en el tiempo k menos 1, o sea, pk menos 1 y bk menos 1, ¿cierto? Más, ¿de acuerdo? Otra matriz que multiplica mi entrada, ¿de acuerdo? ¿Ya? Ahora la pregunta para ustedes, primero que todo, ¿cuál sería la entrada de este sistema? Viéndolo así como lo estamos viendo. ¿Mm? Ah, Edgar, tal vez probablemente sería la aceleración.
Exactamente. La aceleración va a ser mi entrada o mi entrada del sistema modelado como variables de estado. ¿De acuerdo? ¿Ya? Porque es la única variable que no es variable de estado en estas ecuaciones, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta, tengo posición, velocidad y aceleración. ¿Ya? Entonces, ¿cómo me quedaría? Ojo. Me quedaría de la siguiente manera. X sub k va a ser igual a I33, ya le puedo escribir, ya le puedo decir que es I33. I33 delta t, 0 I33 multiplicado por mi vector de variables de estado. ¿Listo? Más I33 por un medio delta de t cuadrado, I33 delta de t por mi aceleración en el tiempo k menos 1. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es I33? Primero que todo. Sería la matriz identidad 3×3. Exactamente. ¿Ya? Entonces vamos a probar esto solamente porque esta convención lo vamos a usar harto ahorita. Entonces vamos a probarlo, que es verdad. Vamos a probar que es verdad que todo esto que está aquí es idéntico a esto que está acá. ¿De acuerdo? Entonces, voy a tomarle aquí foto y vamos a hacerlo rápidamente en el tablero. ¿Listo? ¿Ya? Entonces es un proceso largo escribir esto utilizando variables de estado, pero vamos a hacerlo. ¿Listo? Mientras cargo. Voy a cargar. Listo. Entonces estoy diciendo que xk va a ser igual a I33, ¿cierto? I33 delta t, 0. I33 es multiplicado por mi variable de estado en el tiempo anterior, ¿cierto? Y a eso le voy a sumar I3 por 3 por un medio de delta t cuadrado, I3 por 3 por delta t, y eso lo multiplicamos por a sub k menos 1. ¿Listo? Entonces vamos a hacer rápidamente para este, ¿de acuerdo? Vamos a escribir esta matriz utilizando todos los componentes. Entonces me quedaría de la siguiente manera. I33 sería 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, ¿cierto? I33 por delta t sería delta t, 0, 0, delta t, 0, 0, 0, 0, delta t. Luego, esta matriz 0, en realidad es una matriz 0 de 3 por 3. ¿Listo? Entonces me quedaría 0, 0, 0, 0, 0, 0. ¿Listo? Y finalmente, I33, entonces me quedaría 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1. Y eso lo multiplicamos por mi vector de variables de estado. Entonces me quedaría, vamos a escribir todas las 6 componentes. Entonces me quedaría Px, ¿cierto? K-1, Py, K-1, Pz, K-1, y abajo me quedaría Bx, K-1, By, K-1, y Bz, K-1. ¿Listo? Entonces vamos a ejecutar la multiplicación. Me quedaría primera fila por columna, me quedaría básicamente P sub X, ¿cierto? K-1 más delta T por B sub X, ¿cierto? ¿Listo? ¿Ya? Pero más delta T por B sub X, K-1, ¿cierto? ¿Ya? La segunda componente, ¿cuánto me daría? Me quedaría, segunda fila por segunda columna, me quedaría PY, ¿cierto? K-1 más delta T por BY, K-1, ¿cierto? Y la tercera sería PZ, K-1 más delta T
por BZ K-1, ¿cierto? ¿Ya? Ahora, la cuarta me quedaría básicamente, solamente me quedaría la cuarta componente, ¿cierto? Entonces me quedaría Bx K-1, ¿cierto? ¿Ya? La quinta me quedaría By K-1 y finalmente la sexta BZ K-1, ¿cierto? Esa sería la multiplicación de la primera matriz, ¿ya? Y a eso le voy a sumar esta que está acá. I33 por 1/2 delta t cuadrado más I33 por delta t por A sub K-1. ¿Listo? Entonces vamos a hacer la ejecución aquí. ¿Listo? Me quedaría 1/2 delta t cuadrado, 0, 0, 0, 1/2 delta t cuadrado, 0, 0, 0, 1/2 delta t cuadrado, ¿cierto? Que sería la primera componente de esta matriz que está acá, ¿ya? Y lo multiplicamos por I33, digo, y aquí sería 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, y eso lo multiplicamos por mi aceleración, o sea, aceleración en X en el tiempo K-1, aceleración en Y en el tiempo K-1 y aceleración en Z en el tiempo K-1. Ahora, si ustedes lo multiplican, les va a dar 6 componentes, ¿cierto? La primera componente va a ser 1/2 delta t cuadrado por A sub X K-1, ¿cierto? La segunda va a ser 1/2 delta t cuadrado por A sub Y K-1. Y la tercera, 1/2 delta t cuadrado por A sub Z K-1, ¿cierto? Hasta aquí. Ahora la cuarta me quedaría A sub X. Ah, no, aquí sería por delta t. Perdón, esto es con delta t. Entonces aquí en realidad me quedaría delta t, perdón. Delta t, delta t y delta t. Entonces me quedaría A sub X K-1 por delta t, A sub Y K-1 por delta t y A sub Z K-1 por delta t, ¿cierto? Y a eso le voy a sumar esto que está acá. Y si ustedes se dan cuenta, al sumarlo, lo que voy a obtener básicamente es la ecuación de cinemática para cada una de la posición X, Y, Z y para cada una de la velocidad X, Y, Z. Por ejemplo, hagámoslo para la primera posición. Si ustedes suman la primera posición, me quedaría Px K-1, ¿cierto? Más delta T por Bx K-1 más 1/2 delta T cuadrado por A sub X K-1, que es básicamente la ecuación de cinemática para esa posición. Y para la velocidad podemos hacer lo mismo, ¿cierto? Me quedaría Bx K-1 y a eso le sumamos esta posición que sería delta T por A sub X en K-1, que sería la ecuación de velocidad de cinemática para esa posición. ¿Listo? Entonces, ¿entendido más o menos la notación que usamos? Sí, Edgar, está claro. Listo. Entonces, volvemos acá y básicamente esa notación es una notación más fácil porque no tenemos que meter todos los elementos, o sea, no tenemos que escribir 1, 0, 0, 0, 1, 0, etc. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿para qué hice eso? Retomando, ya que entendimos esa notación. ¿Para qué lo hice? Básicamente porque lo que yo estoy tratando de hacer al final es escribir x de k en términos de el estado anterior y de mi entrada, ¿cierto? Entonces me quedaría x de k va a ser igual a una matriz, ¿cierto? Por mi estado en el tiempo anterior o en la muestra anterior, ¿cierto? Más otra matriz por mi entrada. ¿Listo? ¿De acuerdo? Entonces aquí ya tengo dos matrices. Ya vamos aquí rápidamente al modelo de... ¿Qué pasa? Se ha quedado quieto esto. A ver, voy a volver a proyectar. A ver, ratito. Ay, perdón que se desconectó esto.
Voy a reiniciar aquí el programa. Listo. Y ahora sí. Bueno, entonces volvemos aquí y si ustedes se dan cuenta, ya tengo dos matrices. Tengo la matriz A y la matriz B, ¿cierto? De ese problema en particular. ¿De acuerdo? Entonces nos vamos a acá. Entonces, esta que está aquí sería la matriz A. ¿De acuerdo? ¿Cierto? O sea, I33, I33 delta T, 0, I33. Esa sería la matriz A. Y la matriz B va a ser igual a I33, un medio delta T cuadrado más I33 delta T. ¿Listo? Ahora, básicamente, esa sería mi ecuación de estados, ¿cierto? O sea, la que me relaciona el estado anterior con el estado siguiente, ¿cierto? Hablando de ecuaciones en diferencias. En ecuaciones diferenciales es la derivada con mi estado. ¿Listo? ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el problema de esto? El problema es que, si ustedes se dan cuenta, la aceleración va a ser una variable medida, ¿cierto? Ustedes miden la aceleración con un acelerómetro, ¿ya? Entonces, si queremos modelar de forma concreta y exacta este sistema, tenemos que tener en cuenta el ruido del acelerómetro, ¿ya? ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar? Si ustedes se dan cuenta, la aceleración está multiplicada por una matriz, ¿cierto? Eso quiere decir que el ruido no se puede modelar directamente utilizando la matriz de autocorrelaciones, sino que tenemos que hacer otra cosa, ¿de acuerdo? Entonces, el error, ¿cierto? O el ruido viene dado por un ruido aditivo. Entonces, el ruido de la aceleración en K+1, K-1 va a ser igual a la aceleración en K-1 más una componente de ruido, ¿cierto? Esto que está aquí es básicamente un ruido gaussiano, ¿cierto? Que es lo que hemos usado durante todo este curso, ¿ya? Entonces, recuerden una cosa. La matriz de autocorrelación del ruido, ¿cierto? Es básicamente una matriz diagonal cuyos elementos van a ser básicamente en la diagonal la varianza del ruido, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Entonces, ¿se acuerdan? Entonces, básicamente, ¿sí se acuerdan? O más o menos, lo que habíamos hablado ayer. Sí, sí. ¿Sí? Entonces, la autocorrelación del ruido, el ruido solamente se correlaciona con él mismo. Entonces, básicamente, en este caso va a ser una de 3×3 porque estamos hablando de 3 dimensiones, ¿cierto? Estamos hablando de una aceleración en 3 dimensiones. ¿Listo? Fuera de la diagonal va a ser 0, porque no se correlacionan los ruidos que están movidos, ¿cierto? Dentro de la diagonal va a ser la varianza del ruido, porque a ustedes al correlacionar el ruido con el ruido mismo les va a dar la varianza del ruido. ¿Listo? Entonces me quedaría I33 por delta E cuadrado, así lo vamos a llamar, ¿cierto? Donde delta E es básicamente la varianza de este ruido. ¿Listo? Pero ¿qué pasa? Esa aceleración va a estar multiplicada por esta matriz, la matriz B, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con el ruido? ¿Qué pasaría con la autocorrelación del ruido? ¿Cómo cambiaría? ¿Ya? Entonces, si ustedes quieren hacer la autocorrelación o calcular la autocorrelación del ruido, perdón, lo que tienen que hacer es calcular el valor esperado de la matriz B por el ruido, donde la matriz B es esta que está acá, ¿cierto? Por la traspuesta de esa matriz, o sea, por el error traspuesto por B traspuesto. ¿Listo? De tal manera que yo pueda saber cómo está modificando la matriz de autocorrelación esta multiplicación por esta matriz. ¿Listo? Entonces, si ustedes se dan cuenta, yo podría sacar B tanto del valor esperado y B traspuesta lo puedo sacar también del valor esperado, ¿cierto? ¿Listo? Un ratito mientras conecto aquí la punta. ¿Listo? Entonces me quedaría básicamente que la autocorrelación del ruido, la matriz, ¿ya?
se va a escribir de la siguiente manera. B, donde B es esta matriz, por la autocorrelación del ruido original, ¿cierto? Por B traspuesta. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, ¿cómo me quedaría la autocorrelación del ruido después de haber pasado por esa transformación lineal? Me quedaría básicamente la matriz B, ¿cierto? Por la autocorrelación del ruido original, ¿cierto? Por la matriz B traspuesta, ¿ya? Y si ustedes ejecutan toda esa multiplicación, como lo habíamos hecho anteriormente, ¿cierto? De la misma manera, van a llegar a que la nueva matriz de autocorrelación del ruido va a ser de la siguiente manera. I33, un medio de delta T a la 4, 0, 0, un delta T cuadrado por I33, y afuera de eso está la varianza del ruido original, ¿cierto? Entonces vean que básicamente la autocorrelación del ruido, la matriz va a cambiar, ya no va a ser simplemente I33 por delta T cuadrado, sino va a ser I33, un medio delta T cuadrado, 0, 0, I33 delta T cuadrado por la varianza del ruido original, ¿de acuerdo? Ahora, estos 0 que están aquí en realidad no son ceros, son matrices de 3×3 llenas de ceros. ¿Listo? Entonces, de esa forma cambia la autocorrelación o la matriz de autocorrelación del ruido, ¿ya? Por esa, digamos, transformación lineal que estamos haciendo. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? ¿No? Listo. No, Edgar, todo bien. Listo. Entonces, ¿cómo voy a escribir yo mi ecuación de variables de estado? La voy a escribir de la siguiente manera. La matriz B, que ya sabemos de dónde viene, la matriz A, que ya sabemos de dónde viene, ¿cierto? Por mis estados anteriores, más la matriz B por mi aceleración, más el ruido que viene del acelerómetro, ¿cierto? En este caso, el ruido va a ser un ruido gaussiano, ¿cierto? Cuya matriz de autocorrelación va a ser esta que está acá, ¿de acuerdo? Que la calculamos también. ¿Listo? Entonces vean que ya estamos llegando a una ecuación muy similar, que es A por X más B por U más omega, que es el ruido, ¿cierto? ¿Listo? Entonces ya sabemos cuál es A, cuál es B, y ya sabemos cuál es la matriz de autocorrelación del ruido, ¿cierto? Que viene directamente del acelerómetro. ¿Ya? ¿Listo? Entonces ya sabemos cuál es A, cuál es B y cuál es la matriz de autocorrelación. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, para resumir, tenemos la matriz de la ecuación de estados, ¿cierto? ¿Ya? Tenemos A por mis estados anteriores, más B por mi entrada, que es la aceleración, ¿cierto? Más el ruido que viene de medir la aceleración. ¿Listo? ¿Ya? Y ahí tenemos un paralelo entre la ecuación de estados que habíamos visto hace 2 clases y esta ecuación de estados para este problema en particular. ¿Listo? ¿Ya? Hasta ahora estamos reescribiendo el problema. ¿Ya? Ahora vamos para las mediciones. ¿Listo? Las mediciones o la salida va a ser básicamente la medición de mi velocidad y de mi posición, que es lo que me interesa a mí. ¿Listo? ¿Ya? Entonces mi salida en el tiempo K va a ser básicamente la medición, ¿listo? De mi posición y de mi velocidad. Pero esa medición viene afectada, ¿cierto? Por un ruido también, porque si estamos midiendo posición, pues tiene un error, ¿cierto? Y si estamos midiendo velocidad, también tiene un error, ¿cierto? ¿Ya? Cual sea que sea el aparato, ¿cierto? Va a tener error, ¿ya? Ahora una pregunta. Bueno, antes que nada, lo que tengo que hacer es escribir esta ecuación, que es mi ecuación de salida, en función de las variables de estado, ¿cierto? ¿Ya? Entonces vamos a ver cómo se escribe. Yo digo que es I66 por X sub K. ¿Todos de acuerdo o no? Sí, Edgar, de acuerdo. ¿Todos lo ven? Vamos a verlo rápidamente. Sí, está bien. ¿Sí? ¿Muy fácil? O... Bueno, para los que no, Bueno, vamos a sí me verlo ha rápido. costado un ratito abstraerlo, pero sí, digo. Entonces tenemos I66 por
Entonces, I66 es una matriz identidad de 6 por 6. Entonces me quedaría 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y eso lo vamos a multiplicar por mi vector de estados anteriores. O sea, Px, K-1, Py, K-1, Pz, K-1, Bx, K-1, By, K-1 y Bz, K-1, ¿cierto? Entonces a ustedes multiplicar, por ejemplo, la primera fila por la primera columna, les va a dar P sub X, ¿cierto? La segunda fila por la primera columna, P sub Y, y así sucesivamente. Entonces básicamente lo que estoy haciendo es teniendo el mismo vector, ¿cierto? Y recuerden que digamos, sería lógico pensarlo porque recuerden que la matriz identidad es como si fuera el 1 en matrices, ¿cierto? Entonces, si yo multiplico la matriz identidad por mis variables de estado, pues voy a tener mis variables de estado, ¿cierto? Básicamente lo que hacemos aquí. ¿Listo? Ahora, ¿para qué lo hacemos? Lo hacemos básicamente para escribir todo en la forma de ecuaciones de estado. ¿Listo? Esto se volvió a parar. Ya, ahora sí. ¿Listo? ¿Ya? Entonces me quedaría básicamente que Y es igual, o mi salida en el tiempo K, es básicamente la matriz identidad de 6 por 6 por mis variables de estado en el tiempo K, más el ruido en el tiempo K. ¿Listo? Entonces ya sabemos cuál es la matriz C, que es la que conecta la salida con las variables de estado. ¿Listo? Y el ruido, en este caso el ruido básicamente es un ruido que no tiene ninguna transformación. En el caso de la aceleración tendría una transformación porque está multiplicada por la matriz B. En este caso es simplemente una matriz diagonal, ¿de acuerdo? Entonces, en las primeras 3 elementos de la diagonal va a ser la varianza relacionada con el ruido de la posición, o sea, delta P cuadrado. ¿Listo? Y en las últimas va a ser la varianza relacionada con el ruido de la velocidad, ¿cierto? Básicamente porque las primeras 3 posiciones están relacionadas con posición y las últimas 3 posiciones están relacionadas con velocidad, ¿de acuerdo? Entonces, eso que está ahí es la forma de modelar el ruido para el caso de la salida, ¿de acuerdo? No preguntas, en este caso. ¿No? Edgar, estas varianzas de posición y de velocidad, ¿a partir de qué se calcularían? O sea, en realidad, usualmente tú no las puedes calcular. O sea, lo que tendrías que hacer es medir la varianza o la incertidumbre de tu aparato, ¿de acuerdo? Y eso se hace con pruebas, ¿ya? ¿Listo? Porque esto en realidad te lo da la incertidumbre de la medición del aparato que está midiendo. ¿Ya? Y la única forma de eso es caracterizar el aparato primero, las mediciones del aparato. ¿De acuerdo? Perfecto, Edgar, gracias. una pregunta. Y ¿Sí? aparte de alguna incertidumbre del aparato, también podría ser algún factor físico externo, ¿no? Claro, en el caso de si tú estás midiendo, por ejemplo, con una regla, tienes siempre una incertidumbre porque estás usando el ojo, ¿cierto? Eso también lo puedes tener en cuenta. Ajá. Sí, pero como estamos hablando, supuestamente son aparatos electrónicos, estamos hablando más de ruido térmico y otras cosas, ¿de acuerdo? Bien. Gracias, Edgar. ¿Listo? Entonces vamos a resumir todo lo que hemos hecho, porque ya lo que hicimos fue escribir todo este modelo, ¿ya? Es un modelo tan sencillo, ¿cierto? De cinemática, en función de variables de estado, de un sistema discreto, ¿cierto? Entonces vamos a poner aquí las dos ecuaciones. La ecuación de variables de estado, o sea, x de k es igual a por x de k menos 1 más b por a sub k menos 1
más el ruido, ¿cierto? En este caso tiene una matriz de autocorrelación Q. Y Y va a ser básicamente C por X de K más un ruido que tiene una matriz de correlación, de autocorrelación R. ¿De acuerdo? A lo hemos calculado, ¿cierto? Desde el principio. B lo hemos calculado también, ¿cierto? Utilizando las ecuaciones directas desde cinemática y tomando como entrada la aceleración. C también lo hemos calculado, ¿ya? Que es la matriz identidad de 6 por 6. Q es básicamente la matriz de autocorrelación del ruido después de pasar por la matriz B, ¿cierto? Entonces ahí cambia un poco. Y finalmente R, ¿cierto? Es la matriz de autocorrelación del ruido, ¿cierto? Pero de la salida, ¿cierto? Entonces las primeras tres posiciones son ruido de la posición, valga la redundancia, y las últimas tres son ruido de la velocidad, ¿ya? Y con eso tenemos las 6 matrices que tenemos, bueno, en realidad 5 matrices que debemos usar para ejecutar el filtro Kalman, ¿de acuerdo? Ese es el punto de partida. Siempre, escribir todo mi problema utilizando ecuaciones de estado y variables de estado. Ese es mi primer punto. ¿Listo? Después de eso, lo que tenemos que hacer es, básicamente, ejecutar el algoritmo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver cómo se ejecuta el algoritmo. Y nos tomamos luego 15 minutos porque ya me da la garganta. ¿Ya? Entonces recordemos cómo se hace el diagrama de bloques. Suponemos estados iniciales. ¿Listo? Calculamos la ganancia de Kalman. Vean que aquí ya tenemos, bueno, en realidad suponemos estados iniciales y errores iniciales. Voy a escribirlos aquí. Estados iniciales. ¿Listo? Entonces suponemos estados iniciales y errores, ¿cierto? A partir de todas las matrices que yo calculé, o sea, C, ¿cierto? Ya la calculé. Ya calculé la matriz del ruido, ¿cierto? ¿Ya? Y ya supuse los errores iniciales. Entonces, con eso calculo la primera ganancia de Kalman, ¿de acuerdo? Luego me voy y calculo los estados a posteriori para ese valor n, ¿cierto? ¿Listo? Entonces ya tengo básicamente mi estado a priori, que es el estado inicial que yo calculé, ¿cierto? Tengo mi ganancia que la calculé, ¿cierto? Tengo y, también la tengo, ¿cierto? Las salidas, y tengo mi ganancia, perdón, mis estados a priori. ¿Listo? Luego de eso calculo el error cuadrático a posteriori utilizando, en este caso, C y K. ¿Listo? Y finalmente proyecto todo hacia el estado n más 1. Aquí me faltaría B, ¿cierto? Como habíamos dicho ayer con flanque. B por n. ¿Listo? ¿Ya? Y simplemente ejecuto el loop. ¿Ya? Y eso lo hago para todos los valores de n. Y eso también lo repito. Vamos a hacer como en el LMS, ¿de acuerdo? Entonces voy a ejecutar el algoritmo, por ejemplo, hasta n igual a 20 y eso lo ejecuto 50 veces. Tomo el promedio y ese sería el resultado. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, ¿qué es el siguiente paso que vamos a hacer? Vamos a implementar esto en MATLAB. ¿Ya? Vamos a implementarlo y vamos a ver cómo son los resultados para este caso en particular. ¿Listo? Entonces nos tomamos un descanso, por favor, de 10 minutos. Que ya, hasta las 10:15, por favor. ¿Está bien? Está bien, Edgar. ¿Listo? Vayan abriendo MATLAB o Python, por favor. Mientras tanto.
¿Listos? Sí, Edgar. Listo. Bueno, entonces ya habíamos llegado a la representación en variables de estado de todo ese sistema tan simple, ¿cierto? Un sistema cinemático. ¿Ya? Vamos a implementar en MATLAB. ¿Listo? Entonces, para eso vamos a tener algo de una referencia que va a ser nuestra evolución verdadera de los estados, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, recuerden que lo que estamos haciendo acá, ¿cierto? Es describir la evolución de los estados a medida que aumenta el tiempo o el número de muestras, ¿cierto? Porque estamos hablando de algo discreto, ¿ya? ¿Listo? Vamos a describir la evolución de esos estados,
¿listo? De forma verdadera y utilizando el filtro Kalman con ruido, ¿cierto? Porque en realidad el filtro Kalman, a mí lo que me sirve es porque en realidad estoy tratando de modelar eso a pesar del ruido, ¿cierto? ¿Ya? Para eso vamos a tener una referencia, ¿listo? ¿Ya? Entonces vamos a decir que la posición inicial va a ser 0, 0, 0, o sea, está en el origen. ¿Ya? El origen es relativo, ¿no? Depende básicamente ¿de qué? Del punto de referencia, ¿cierto? No va a tener aceleración, o sea, va a ser un movimiento uniforme rectilíneo uniforme, ¿listo? Y la velocidad va a ser igual para todas las componentes, para X, para Y, para Z, de 5 metros sobre segundo, supongo, ¿cierto? Entonces, que el estado verdadero, ¿de acuerdo? Va a ser un vector de 6 por 1, recuerden. Las primeras 3 posiciones es mi posición, recuerdo, o sea, 0, 0, 0. Y las últimas 3 posiciones va a ser mi velocidad, o sea, 5, 5, 5. ¿De acuerdo? Ese es mi estado verdadero. ¿Listo? Inicial. ¿Ya? Ahora vamos a ver cómo se evoluciona esto utilizando filtro Kalman. ¿De acuerdo? Entonces, en esta gráfica, eso lo vamos a ver ahorita más adelante, ustedes van a ver la evolución de los 6 estados. ¿Listo? ¿Ya? Tenemos el primer estado en la posición en el eje X, el segundo estado en la posición en el eje Y y el tercer estado en la posición en el eje Z. ¿Listo? El estado verdadero o la evolución de mi estado verdadero es la línea recta azul, si ustedes se dan cuenta. ¿Listo? Y la evolución estimada, utilizando el filtro Kalman, ¿ya? Eso lo vamos a ver ahorita en la implementación de MATLAB, ¿ya? Es la línea roja. Entonces recuerden que en la línea azul no hay ruido, es todo perfecto, ¿cierto? En la línea roja ya le tenemos incluido el ruido, ¿listo? ¿Ya? Ahora, las gráficas de abajo son básicamente los estados verdaderos y el estado estimado para la velocidad, ¿cierto? Entonces vean que en los 2 casos, o en los 3 casos, de hecho, la velocidad está oscilando, ¿cierto? Sobre un valor de 5, ¿ya? Obviamente la oscilación es grande, pero es sobre un valor de 5. ¿Listo? ¿Ya? Esto en realidad es el resultado de un promedio de 100 iteraciones. ¿A qué me refiero? Entonces vean que estamos yendo desde n igual 0 hasta 20, ¿cierto? O sea, básicamente, este diagrama, o este variable, o esta máquina de estado, ¿cierto? Se va a ejecutar hasta n igual a 20, ¿listo? ¿Ya? Y eso lo voy a ejecutar 100 veces, ¿de acuerdo? O sea, esas 20 veces las voy a ejecutar 100 veces y tomo el promedio de todos los estados, ¿de acuerdo? Para cada una de las ejecuciones, ¿listo? Ese sería el promedio sobre 100 iteraciones, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver cómo se implementa en MATLAB, ¿listo? Entonces, si quiere, vayan abriendo, por favor, el código. ¿Lo tienen abierto? Sí. Sí, Edgar. Listo. Entonces, lo primero que vamos a definir es hasta dónde va a ir mi algoritmo, o sea, hasta qué tiempo. Recuerden que el tiempo aquí es muestras, ¿ya? Entonces vamos a ir hasta la muestra 20, o sea, hasta n mayúscula igual a 20, ¿listo? Entonces, si nos vamos al diagrama, ¿ya? Voy a ejecutar esto hasta n igual a 20, ¿listo? ¿Ya? Entonces, por eso en esta figura, cuando yo la mostraba, ¿ya? Esta figura va desde 0 hasta 20. En realidad, grafiqué desde 1 hasta 21, pero en realidad es desde 0 hasta 20. ¿Listo? ¿Ya? Vamos a decir que nuestro periodo de muestreo es 1 segundo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a poner que delta t, yo lo llamé dt, es igual a 1 segundo. ¿Listo? ¿Ya? Y vamos a hacer 100 iteraciones. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ejecutar 20 veces y esas 20 veces, cada una la vamos a ejecutar 100 veces. 100 veces, ¿cierto? ¿Ya? Ahora vamos a decir que nuestro error relacionado con la aceleración tiene una varianza, en este caso sería una desviación estándar, ¿cierto? De
0.3. ¿Listo? Nuestra posición tiene una desviación estándar de 3 y nuestra velocidad tiene una desviación estándar de 0.3. Recuerden que estamos hablando de variables aleatorias porque es un ruido, ¿cierto? ¿Ya? Vamos a crear un vector, ¿ya?, que contenga básicamente la repetición de mi vector de aceleración y un vector que contenga la repetición de mi vector velocidad, perdón, de mi error de posición y de mi error de velocidad. ¿Esto para qué? Para más adelante poder ensamblar las matrices que representan la autocorrelación del error, ¿cierto? ¿Ya? Entonces vamos a ejecutarlo hasta aquí, para que de todas maneras vean cómo se ve. Bien, le damos correr. Listo, y vamos a imprimir vec sigma. Sigma. Sigma de... ¿Listo? Entonces tenemos básicamente un vector, ¿ya?, que repite mi desviación estándar del error de la aceleración y de X va a ser básicamente un vector que contiene las primeras posiciones, mi desviación estándar de la posición, y en las otras posiciones mi desviación estándar de la velocidad, ¿cierto? ¿Ya? Ahora voy a crear mi matriz R y mi matriz Q. Recuerden que es la matriz R y que es la matriz Q, entonces nos devolvemos aquí. Nos vamos al modelo, ¿cierto? La matriz R es la matriz relacionada con el ruido de la salida y la matriz Q con el ruido de las variables de estado, ¿cierto? ¿Ya? Entonces básicamente lo que voy a hacer es, para la matriz R, voy a crear I3, ¿cierto? Este I3 es una matriz idéntica de 3×3, identidad de 3×3, y eso lo voy a multiplicar por la desviación estándar al cuadrado, que es mi varianza de mi posición, ¿cierto? ¿Ya? El siguiente elemento va a ser una matriz ceros, ¿cierto? De 3×3. Luego abajo va a ser ceros de 3×3 y al otro lado va a ser una matriz identidad por la desviación estándar de mi velocidad al cuadrado. Entonces vamos a ver lo que hice, ¿cierto? Lo que hice fue básicamente esto que está acá, ¿cierto? Entonces tengo I3 por sigma p cuadrado, 0, 0, I3 por sigma b cuadrado. ¿Listo? ¿Ya? Esa sería mi matriz R, o sea, la matriz de autocorrelación del ruido de la salida. ¿Listo? Y mi matriz Q la creo exactamente de la misma manera, ¿cierto? I3 por 0.5 por dt a la 4, ¿cierto? Luego 0 y luego I3 por dt al cuadrado. Vamos a verla en la diapositiva. Lo que hice fue básicamente esto que está acá, ¿cierto? Y esa es la matriz de autocorrelación del ruido, pero que afecta a las variables de estado. ¿Listo? ¿Ya? Entonces vamos a darle correr. Bueno, sigamos con las matrices. Ahora vamos a crear nuestra matriz A. Recuerden que es nuestra matriz A, vamos a verla. La matriz A es idéntica, idéntica, 0 e idéntica, ¿cierto? Y aquí está multiplicado por delta T. ¿Ya? Entonces básicamente la creo de la misma manera. Idéntica, idéntica por delta T, ceros e idéntica. ¿Listo? Esa es la matriz relacionada con los estados, ¿cierto? Ahora la matriz B que está relacionada con las entradas va a ser, vamos acá, idéntica, punto y coma, idéntica por delta T. ¿De acuerdo? Entonces me quedaría idéntica, ¿ya? Por un medio por delta T cuadrado, punto y coma, idéntica por delta T. Y finalmente la última matriz, que es la C, que es la que relaciona la salida con mis estados, es la identidad de 6×6. ¿Listo? ¿Ya? Entonces vamos a darle correr. ¿Ya? Entonces ya tengo mi matriz R, ¿cierto? Sería esta que está acá. ¿Listo? Diagonal, mi matriz Q, que es esta que está acá. También diagonal, ¿cierto? Mi matriz A. ¿Listo? Mi matriz B.
y finalmente mi matriz C. ¿Listo? Que son todas las variables que yo calculé, ¿cierto? Utilizando toda la derivación matemática que hicimos. No sé si hasta aquí haya preguntas. ¿Hay? ¿No? ¿Sí? Abel o Joel, ¿tienen preguntas? Me olvidé bajar la mano, Edgar, era el examen, perdón. Ah, ya. ¿No hay preguntas entonces? Bueno. Entonces aquí tenemos los parámetros de mi sistema descrito por ecuaciones de estado, ¿cierto? Eso fue lo que hice primero. Ahora lo que voy a hacer es, voy a ejecutar, ¿cierto? O voy a tratar de calcular la trayectoria real de mis estados, o sea, cuál sería la trayectoria de la posición en X, en Y y en Z. ¿Listo? ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear un vector, en este caso sería una matriz, ¿listo? ¿Ya? De 6 filas y n más 1 columnas, ¿ya? Entonces básicamente lo que estoy haciendo aquí, ¿cierto? Es crear un vector que me almacene la evolución de las variables de estado, ¿cierto? Para 21 posiciones, ¿de acuerdo? Que sería desde 0 hasta 20, ¿ya? Y la aceleración en todo el trayecto va a ser 0, ¿ya? Entonces básicamente voy a crear una matriz, ¿cierto? De 0, ¿ya? Llena de ceros, de 3 filas y n columnas, ¿de acuerdo? Entonces en cada posición o en cada muestra la aceleración va a ser igual, ¿listo? ¿Ya? ¿Listo? Ahora voy a inicializar mi vector de variables de estado, ¿cierto? Entonces mi vector, recuerden, de variables de estado va a ser, aquí lo tengo, no, acá derecho, 000555, ¿listo? ¿Ya? Y eso es lo que voy a hacer, voy a poner 000555, ¿ya? Y ahora voy a escribir, ¿cierto? Voy a calcular mi trayectoria verdadera. ¿Cómo calculo mi trayectoria verdadera? Utilizando la ecuación de variables de estado, o sea, esta que está acá. Sin el ruido, ¿cierto? Porque estamos calculando la verdadera. ¿Ya? O sea, me daría A por X más B por U, ¿cierto? En otras palabras, me quedaría A por X true, ¿cierto? Del anterior, más B por la aceleración verdadera del anterior. ¿Listo? Básicamente. ¿Ya? Y eso lo ejecuto hasta n más 1, ¿cierto? Porque estamos yendo desde 0 hasta 20. Se supone que empezamos en el tiempo 0. ¿Listo? ¿Hasta ahí hay preguntas? En plan. ¿Seguros? Listo. Ahora sí lo que vamos a hacer es aplicar el filtro Kalman, ¿ya? Entonces para eso vamos a hacer lo mismo que hicimos acá. Vamos a crear un vector lleno de ceros, de 6 filas y n más 1 columnas, pero en este caso vamos a agregarle una dimensión más, que es m. M, ¿qué es? El número de repeticiones. Entonces voy a almacenar toda la evolución sobre todos los estados en todas las repeticiones o iteraciones, ¿de acuerdo? ¿Listo? Entonces, el primer for, ¿ya? Va a ser básicamente un for que vaya de 1 hasta 100, ¿cierto? Porque decimos que m es igual a 100, en este caso, que es el número de iteraciones. ¿Listo? ¿Ya? Ahora, mi valor estimado, ¿listo? Inicialmente lo vamos a poner como 2 menos 2, 0, 5, 5.1 y 0.1, ¿listo? Supongamos, ¿ya?
Y esto tiene sentido. ¿Por qué tiene sentido? Porque si ustedes se dan cuenta, la varianza o la desviación estándar de la posición es 3. Entonces, si estoy en 0, puede ser más o menos 3, más o menos, ¿cierto? De una forma aproximada, ¿cierto? Y la varianza de la velocidad es 0.3, o sea, puede ser 5 más o menos 0.3. ¿Listo? Entonces, lo que puse fue, digamos, un vector estimado, ¿ya? Utilizando, digamos, el error del sistema. ¿Listo? Y esto que está aquí es simplemente una suposición, ¿ya? Entonces, esta suposición que está acá está relacionada con el error cuadrático inicial. ¿Listo? Puse simplemente idéntica por 4 al cuadrado, ¿cierto? 0, 0, e idéntica por 0.4 al cuadrado. ¿Listo? ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta acá? Entonces, para el siguiente for, entonces este primer for es sobre las repeticiones o las iteraciones. Y este ya es sobre la evolución del algoritmo. Entonces, este for que está aquí ya es este diagrama de bloques que tenemos acá. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, ya estoy en este diagrama de bloques. ¿Ya? Entonces, voy desde 2 hasta n más 1. Recuerden que estoy desde 0 hasta 20. ¿Ya? Y no puedo tener la dimensión 0 porque x de 0 no me sirve en MATLAB, no me lo lee. ¿Listo? Entonces, lo primero que voy a hacer es calcular la aceleración medida. Entonces, ahí viene la pregunta de Franklin de ayer. La aceleración medida va a ser básicamente la aceleración verdadera en la muestra anterior, ¿cierto? Más, ¿listo? Una variable, un número randómico que viene desde una distribución gaussiana. Entonces, esta ecuación que está aquí se llama norm-run, ¿cierto? La que habíamos visto ayer, ¿cierto? La puedo ejecutar. Norm-run me genera un número aleatorio que viene de una distribución con media 0, ¿cierto? Y con desviación estándar 0.3. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, ahí le estoy incluyendo el ruido del sistema. Ahí estoy midiendo la aceleración. ¿Listo? ¿Ya? Luego me voy a la predicción de los estados. ¿Listo? Entonces, mi estado en el tiempo K va a ser básicamente mi matriz A por mi estado en el tiempo anterior más B por mi entrada. ¿Listo? Que ya la acabé de calcular. ¿Ya? Es básicamente la predicción al siguiente estado. ¿Listo? Y hago la predicción del error. ¿Cómo hago la predicción del error? Entonces recuerden el error, ¿cómo se calcula? Es la matriz A por P a posteriori por A traspuesta por la matriz de autocorrelación del ruido. ¿Cierto? Entonces en este caso sería A por P por A traspuesta por la matriz de autocorrelación del ruido relacionado directamente con las con los estados, que en este caso sería Q, el que nosotros calculamos. ¿Listo? ¿Ya? Ahora, la salida. ¿Cómo calculo la salida? La salida, recuerden, es mi variable, ¿cierto? De estado. Y a eso le voy a sumar un ruido, ¿cierto? ¿Ya? Entonces vamos a ver cómo se ve este ruido. Entonces, si ustedes ponen ruido de esta manera, les va a dar básicamente un vector de 6 por 6. ¿Listo? Y ese vector está afectando las 3 primeras a la posición y las 3 últimas a la velocidad. De la misma manera la aceleración, eso me faltó poner. Aquí en realidad estoy poniendo un vector. ¿Ya? Entonces si pongo esto, me da básicamente 3 números aleatorios que son el ruido de mi sistema. ¿Listo? ¿Ya? Ahora calculo el término de innovación. ¿Cierto? ¿Cuál es el término de innovación? Recuerden el término de innovación. Nos vamos aquí a la diapositiva de Kalman. El término de innovación es este término que está aquí, que sería mi salida menos C por mi aproximación de la entrada. ¿Listo? Entonces sería, Z va a ser igual a Y, que es mi salida, menos C por la aproximación de la entrada, que ya la calculé anteriormente. ¿Listo? Y finalmente calculo la ganancia de Kalman. ¿Ya?
que es la que tanto nos demoramos ayer descifrando. La ganancia de Kalman va a ser P por C traspuesta sobre C traspuesta por P por C traspuesta más R, donde R es el ruido que afecta directamente a la salida. ¿Listo? Vamos a verla acá. ¿Bien? ¿Listo? O sea, esta que está acá. ¿Listo? P por C traspuesta, por C, por P traspuesta, por C traspuesta, más el ruido que afecta a la salida. ¿Listo? Y el siguiente estado, o sea, la proyección al siguiente estado va a ser básicamente el valor estimado, ¿cierto? Más la ganancia por Z. ¿Listo? Esa sería la estimación del siguiente estado. ¿Ya? ¿Listo? Y finalmente actualizo el error. ¿Cómo actualizo el error? Utilizando esta ecuación que está acá, la idéntica menos K por C por P. ¿Listo? ¿Ya? Una vez hago todo el algoritmo del filtrado Kalman, lo que hago es, voy a grabar, ¿cierto? La evolución, o en este caso sería el estado en el punto M, lo voy a grabar, ¿cierto? Y también grabo el error, que sería el valor estimado menos el valor verdadero que está acá, ¿cierto? Listo, que habíamos calculado. ¿Ya? Y después de eso lo que voy a hacer es voy a tomar la media, ¿cierto? Voy a tomar la media del valor estimado de mis estados sobre 3. ¿Qué es 3? 3 es las repeticiones, si ustedes se dan cuenta aquí. ¿Listo? ¿Ya? ¿Listo? Y también voy a tomar el valor medio del error sobre el número de repeticiones. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Hasta aquí preguntas o...? ¿No? Está bien, Edgar. Listo. Está bien, Ahora lo que voy Edgar. a hacer... Listo. Ahora lo que voy a hacer es básicamente voy a calcular el error cuadrático medio para todos mis valores o para todas mis variables de estado. ¿Listo? Entonces voy a calcular el error cuadrático medio para mi primera, para mi segunda, para mi tercera, para mi cuarta, para mi quinta y para mi sexta, para luego graficarlo. ¿Listo? Y finalmente lo que voy a hacer es graficar la evolución, tanto de mi variable verdadera como de mi variable estimada. ¿Listo? ¿Ya? Ahora sí le vamos a dar correr y vamos a ver cómo... ¿Listo? Entonces aquí tengo la evolución de mis estados, ¿cierto? ¿Ya? Tanto velocidades como posiciones. Entonces, como es un movimiento rectilíneo uniforme, pues obviamente la posición aumenta linealmente con el tiempo. ¿Ya? Y la velocidad tiene que permanecer constante. Si ustedes se dan cuenta, oscila sobre 5. ¿Listo? ¿De acuerdo? Entonces vean que, digamos, la contribución de esto es que estamos analizando el sistema con ruido, ¿cierto? Y a pesar de que tiene ruido, podemos básicamente predecir, ¿cierto? La evolución de las posiciones y de las velocidades, ¿de acuerdo? Y esto que está aquí es el error cuadrático medio. Entonces, si ustedes se dan cuenta, para las posiciones, ¿cierto? Básicamente, disminuye a medida que aumenta el número de, en este caso sería el número de muestras de 0 a 20, ¿listo? Y para velocidades más o menos permanece constante, ¿listo? Para la primera y la segunda y para la tercera sí baja, ¿listo? ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué quiero que hagan rápidamente para luego pasar a la otra parte de la clase, que es su presentación? ¿Listo? Lo que quiero que hagan de forma rápida es que hagan un análisis, pero de un movimiento uniformemente acelerado. ¿Listo? ¿Ya? Entonces quiero que me hagan el mismo análisis que hicimos, pero en este caso la partícula se está moviendo con aceleración, supongamos, de 2.5, tanto en X como en Y como Z. ¿Listo? Entonces les doy 5 minutos para ver cómo lo harían. ¿De acuerdo? ¿Ya? Recuerden que aquí lo que tendríamos que cambiar es la entrada, de hecho. ¿Listo? Porque recuerden que la entrada es la aceleración. ¿Ya? Entonces quiero que vean cómo terminan las gráficas de aceleración en ese punto de posición y de velocidad.
¿Ya? ¿Listo? Entonces les doy 5 minutos. Esta vez trabajaremos solos para no perder mucho tiempo. ¿Ya? Y voy a llamar a alguien para que lo muestre. ¿De acuerdo? ¿Sí? Está bien, Edgar. Listo. Entonces, recuerden, la aceleración va a ser 2.5 tanto para X como para Y como para Z. ¿Ya? Por ahí son el primer trin. ¿Listo? Entonces recuerden, la aceleración, para que lo vean aquí, ya no va a ser 0, sino que va a ser 2.5, 2.5 y 2.5. Ahora quiero ver cómo evolucionan los estados para ese caso. ¿De acuerdo? Edgar, ¿la aceleración solamente tiene que estar en 2.5 o también la velocidad? No, la velocidad es de 5, la inicial por lo menos. ¿Ya? ¿Listo? La aceleración es de 2.5. ¿Ya? Perfecto, Edgar. Al que vaya acabando, por favor, alza la mano. Y va a estar pendiente aquí. ¿Listo?
Franklin, acabaste. Alejandro, Lucía. Vamos a dar 2 minutos más y vamos a ver los resultados de alguien al azar, ¿de acuerdo? De los que han alzado la mano. Cristian. Dos minutitos más. Joel. Listo. El resto. Bueno. Lucía, ¿puedes proyectar tu pantalla y nos muestras? Sí, Edgar. No puedo, porque estás compartiendo tú. Ah, perdón. Ahora sí. Ahora sí. Ya, entonces, esto ha salido en las gráficas. Ahora, ¿tiene sentido eso? Según tú, tu conocimiento en física. Sí, porque es constante, ¿no? Claro, la aceleración en realidad es constante, entonces básicamente la posición va a ser una función cuadrática del tiempo, ¿cierto? Como tú ves. Y la velocidad es una función lineal del tiempo. Ahora, ¿cómo cambiaste las aceleraciones? Déjame ver. Aquí, Exactamente. Entonces, la aceleración va a ser constante sobre todo el tiempo, o sea, sobre todas las muestras, como Lucía muestra, por ejemplo, en el 29, en la línea 29, deja el código, por favor. El código. allá. En la línea 29, ¿cierto? Está diciendo Lucía, la aceleración en X, que va a ser la primera fila, va a ser constante e igual a 2.5 para toda la posición, para toda la trayectoria. ¿Listo? ¿De acuerdo? Igualmente para Y y para Z. ¿Ya? Ahora, les quedaría averiguar, no estoy seguro si ustedes pueden variar la aceleración, seguramente la van a poder variar. ¿Ya? Digamos que en la primera posición sea 2.5, en la segunda 3, ¿ya? A ver qué cosa les da. Sería interesante ver. Ahora, no sé si es verdad, porque recuerden que estamos partiendo de un punto en el cual la aceleración es constante, ¿no? Estamos usando cinemática de aceleración constante. Entonces, no sé qué tan verdadero sea, pero es una buena pregunta. ¿Listo? Bueno, entonces con esto acabaríamos el tema de filtrado de Kalman, ¿ya? Entonces, lo más difícil en este tipo de filtrado o en este tipo de entornos es escribir su problema en variables de estado. Una vez ustedes tengan eso, ya básicamente lo que tienen que hacer es hacer una programación que es muy sencilla, si se dieron cuenta. ¿Listo? Ahora lo que vamos a hacer es, nos vamos para la parte de la presentación de sus talleres, de sus mini talleres, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a hacer el break room de todos y vamos a hacer una presentación uno por uno, ¿listo? Entonces vamos a romper ¿qué se llama? ¿Cómo se pone aquí en Victor Web? Meeting Session Settings, no. Switch Gallery View, no. A ver, bueno, me voy a meter en la compu entonces, siempre no se acaba de la tabla, no sé por qué no sale aquí. Patito guapo. Listo. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a romperlos y voy a ir uno por uno, ¿de acuerdo? ¿Ya? De acuerdo al orden de ayer. ¿Listo? Entonces vamos a empezar a crear. Empezamos el primer room.
era Abel, ¿cierto? Abel y Mauricio, Edgar. ¿Dónde estás, Abel? No te veo. Al principio, este con 001, creo. Mauricio, ¿listo? El segundo era Sergio y Alejandro, Edgar. exacto, Rodrigo, Sergio y Alejandro. Adrún. El tercero, Rodrigo y Nicolás. Sí. ¿Estamos? Nicolás y Rodrigo. El cuarto era Amir. El quinto, Carlos y Ángeles. Carlos y Ángeles. El sexto era Alan. ¿Listo? El séptimo, creo que faltó gente. Bueno, el séptimo era Cristian y Franklin. Cristian y Franklin. El octavo era Litsi, que no vino. Iván tampoco vino. Bueno, quedaría Joel y Lucía. ¿Listo? ¿Ya? Entonces voy a darle open y voy a ir uno por uno. ¿De acuerdo? Vayan alistando. Acepten, por favor. Vayan subiendo a los... Eso, vayan subiendo. Carlos Ángeles, súbanse. Nicolás, únete. Ángeles, Sergio, Rodrigo, únete. Ángeles y Rodrigo, únanse. Eso. Sí. Ahora sí, ¿cómo hago? Ahora, ¿cómo hago? Espera, a ver, claim host, claim host. Pucha, no sé ya. Bueno, desde aquí. Entonces, tienen que hacer un par for. Se llama parallel for, básicamente. Entonces, lo que hacen es, ese par for, lo que hace es ejecuta los comandos de forma paralela. Entonces, va ejecutando las iteraciones de forma paralela y no de forma serie. Ya, pues podría mirar eso, a ver si les mejora. ¿Listo? ¿Me escucharon? Sí. Ay, no.
Este internet está cayendo. Dame un segundo. A ver. ¿Cómo hago? Es que no sé cómo manejar el Build for Room desde acá. Pues aquí, ¿por qué no sale esto? No. No, sí, podría ser. Lo que estoy viendo es cómo desde la tablet manejar los rooms. No sé por qué no me sale. A ver. No me sale. Bueno, seguimos. Mientras tanto. Sí. Listo. Y pasa al siguiente. Al tercero. Ujú. 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 Claro. Ujú. Ujú. Listo. Déjame ver el consigno, como te digo. Sí. ¿Cuántas repeticiones e iteraciones usaste? Listo. Sí, tal vez el número de repeticiones tiene que ser mayor. Listo. Pasa para el tercero, para el cuarto, perdón. Cuarto y último. Ujú. Exacto. 5.000. Mucho. Perfecto. Ahora ejecuta ese cuarto. Sí, a lo que tienen, 5.000 dijeron. Sí, sí. Sí. No, del LMS no creo que pregunte. Tal vez a ver, déjame ver. Sí está. Claro. ¿Y por qué, por ejemplo, nunca llega al 1? ¿Qué piensan ustedes? Exacto, sí, exactamente. Exactamente. Listo. Muy bien. Entonces, lo que voy a hacer es voy a irme a otro room, pero me esperan para los detalles finales del curso. ¿Listo? ¿Listo? Muchas gracias, chicos. Buen trabajo. Chao, chao.
Ahora sí estás acá, ¿no? Ahora comparte desde aquí nomás. Ahora, ¿cómo hago? Pues... Pucha madres. ¿Cómo hago? A ver. Ya sé qué voy a hacer. Bien. Bien. Ahora sí. Ahora sí. Estar. Ahora sí. Déjame ver. ¿Me escuchan? Sí, Eder, se te escucha. Listo. Bueno, creo que ya estamos todos acá. Ya todos se salieron del... Sí, entonces vamos a prender las cámaras, por favor, si pueden. ¿No? Bueno. Un Bueno, ratito, entonces... Edgar, para peinarnos. Bueno, llegamos al final del curso corto de filtros adaptativos digitales. Nos faltó ver un poquito más a fondo lo de Kalman, ¿no? Pero digamos ya tienen las bases. No era un curso fácil porque necesitábamos harta matemática, pero ahí lo sacamos como podríamos hacerlo de la mejor manera. Ahora quisiera escuchar rápidamente opiniones de cada uno, tal vez. Empezamos con Rodrigo. Bueno, Edgar, la verdad no es que sea un curso bastante complejo, se podría decir. No es como que entras al curso ya sabiendo algo y diciendo, pucha, ya, listo, la domino, me va a ir súper bien. Sino que siento que recién con la práctica se ha llegado a entender completamente todos los temas, ¿no? Así que realmente había que poner su parte, ¿no? Para pasar el curso. No era fácil, pero la verdad se ha explicado de la mejor manera, según yo. Gracias, Edgar. Listo, gracias. Joel. Bueno, personalmente me ayudó a entender varias cosas de los filtros y me hubiera gustado profundizar un poco más en Calma porque era una de las grandes trabas que tenía para control adaptativo, pero yo creo que ya tengo algo de base. Listo. Nicolás. Nicolás, creo que sí, ¿no?
Bueno, yo la verdad estoy muy contento con los cursos. Estuvo muy interesante todo este tema. Incluso ver un poco las aplicaciones más de profundidad. Ujú. Y me gusta mucho profundizar en este aspecto matemático. Me costó un poco con los temas para recordar de estadística, por lo menos, que no me acordaba mucho, pero sí, trabajando un poco me logré entender mejor casi todo. Muchas Listo, gracias, Edgar. listo. Mauricio. Bueno, de mi parte, la verdad es que el curso me ha gustado bastante. El uso aplicativo también, para saber en sí toda la teoría que aprendemos se va abarcando de gran manera cuando empezamos a trabajar de manera aplicativa, empezamos a hacer proyectos y ese tipo de cosas. Y es muy bueno este aspecto, ¿no? Porque nos va a ayudar bastante. Y de mi parte, la verdad, me ha gustado mucho la materia, bueno, el curso. Y en sí, lo más digerible ha sido los filtros LMS, y los LMS, los STEP, los Wimmer, porque en este último, el Kalman, creo que sí nos ha faltado tiempo y aparte era más pesado, ¿no? Las ecuaciones, eso, pero después igual ha sido bien digerido todo lo que ha tenido que ver con el curso. Listo. Gracias. Alan. Por mi parte me gusta mucho el curso, me ha abierto la vista a los filtros digitales cuando yo cualquier tipo de señal de ese tipo lo volvía continuo y metía, no sé, métodos como Rugecut, muy loco. Y no, este curso me ayudó demasiado para conocer nuevas tentativas para filtrar señales y etcétera. Realmente ha sido un lindo curso, Edgar. Listo. Gracias, Sergio o Rodrigo. Me parece muy bueno el curso, Edgar, la verdad, o sea, era para pensar, para analizar, para sentarte un cacho así y estudiar a ciencia. La verdad, me gustó mucho, sobre todo le veo hartas aplicaciones. Listo. Muchas gracias. Lucía. Bueno, Edgar, a mí igual me ha gustado mucho. Yo, o sea, creo que la parte de Kalman fue la más pesada, pero para el tiempo que tuvimos, creo que ha sido un contenido muy interesante y ya tenemos una base, ¿no? Para también averiguar más, profundizar más y ha estado muy bueno, me ha gustado igual bastante. Listo. Gracias. Abel. Bueno, Edgar, yo de verdad que estoy muy satisfecho con el curso. Es complejo, sí. O sea, a mí me ha costado bastante en lo personal entender los filtros adaptativos como tal, pero bueno, ahora ya tengo una base y le veo bastante aplicación a este curso de verdad a futuro, ¿no? Y me ha parecido muy, muy interesante. Muchas gracias, Edgar, por el curso. Gracias, Abel. Cristian. Edgar, sí, igual, al igual que todos, creo. Me ha parecido muy interesante, la verdad. Y básicamente, pues, me ha costado bastante entender muchas cosas. Y eso, pues, es como una motivación, ¿no? Para seguir aprendiendo sobre el tema. Y especialmente en la parte de identificación de sistemas es donde me han encontrado bastantes aplicaciones y es lo que más interés me da, ¿no? Entonces el curso pues me está sirviendo como una base para investigar más, ¿no? Para seguir profundizando, porque sí, como nos decía, ¿no? Durante las clases, si hubiéramos tenido más tiempo, si esta fuera una materia, obviamente sería mucho mejor, ¿no? Pero para el tiempo con el que hemos estado, ¿no? Igual está bastante bueno y siento que está bastante aprovechable, ¿no? Listo, gracias, Cristian. ¿Quién falta? Franklin. Edgar, desde mi punto de vista, el curso sí ha estado bastante interesante, sobre todo la parte de aplicaciones. La última parte de cinemática, sí yo le veía ya más aplicaciones, por ejemplo, como a partir de la aceleración como una entrada podemos ya controlar algún sistemita en particular en el espacio. Y en la identificación de sistemas también, eso se aplica bastante en mecatrónica, cuando no sabemos cómo hallar algún modelo o un modelo matemático teóricamente, ¿no?
Y lo que me hubiera gustado a mí en particular también es que tal vez profundizar un poco en la parte matemática, algunas cositas, por ejemplo, por qué esa función tiene mínimo exactamente. O sea, desde mi punto de vista, ¿no? Eso me hubiera parecido tal vez un poco más interesante desde el punto de vista de optimización, pero por lo demás el curso ha estado muy, muy bien distribuido para el tiempo que teníamos. Listo, gracias. Alejandro. Bueno, Edgar, a mí me encantó el curso porque realmente estos temas no se llevan en la universidad y además poder llevarlos, digamos, en un curso que no dure 6 meses, ¿verdad? Como usted decía, que es una materia que se debería llevar. Entonces ha sido bien interesante los temas y personalmente con el filtro de Kalman, yo la verdad he podido entender mucho mejor porque hace tiempo me acuerdo que lo estaba estudiando, pero no lo entendía a algunas cosas y con el curso pues lo pude entender mucho mejor. Y lo que me gustó del curso es de que había una parte teórica y otra parte práctica, ¿no? Porque algunos conceptos a mí en la parte teórica era como que no los entendía muy bien, pero ya viendo la parte práctica es como que te dabas cuenta que hacía todo eso. Entonces ha estado muy bonito, Edgar. Listo, Alejandro. Amir. Bueno, me pareció el curso bastante bueno en realidad. Sí requiere bastante conocimiento previo, ¿no? Por la cantidad de matemática que es un poco pesadita, ¿no? Y requiere también una gran capacidad de análisis para dar interpretación a todos esos sucesos que pasan en la frecuencia, las señales, todo eso, y procesarlas para devolverlas al mundo real, ¿no? Obviamente este asunto del procedimiento de señales, los filtros, es un tema para futuro porque la humanidad avanza hacia la digitalización, perdón, y es esencial saber esto, ¿no? Y gracias, Edgar, porque, bueno, las bases están sentadas, ¿no? Para el que quiera ir más allá. Listo. Carlos. Edgar, sinceramente felicitarte, Ucha. Ha sido un curso muy bonito, muy bien explicado. Verdaderamente nos has dado muchas herramientas para seguir investigando, seguir programando, ¿no? O sea, te ha sido muy, muy bueno. Yo creo que has nivelado casi a todos. O sea, todos hemos salido con una bonita experiencia y lo mejor que nos llevamos es el aprendizaje, ¿no? Estamos aprendiendo a usar nuevos filtros y esto también, digamos, a algunos les va a ayudar, digamos, en una futura maestría, tal vez en un doctorado, ¿no? Muy, muy, muy bonito. Ha sido muy bonito complementar este conocimiento. Sinceramente, yo te felicito. Muchas gracias por todas tus explicaciones. Listo, Carlos. Y finalmente, Ángeles. Si te sirve el internet. Tengo demasiados problemas con el internet. Espera, creo que ya. Sí. La verdad me gustó mucho. Hubiera querido poder concentrarme un poco más en la materia con todo lo que estaba con mi gordita, así como que siempre tenía pausas y tenía que volver a ver el video, pero genial, la verdad, tener los videos también siendo apoyo muy bueno y creo que logré mi objetivo, que era el que le decía, que es saber un poco más de los filtros, cosas que tenía lagunas, que había cosas que pensé que no podía, no iba a aprender muy bien, pero lo tengo claro ahora. Así que gracias. Listo. Entonces, muchas gracias a todos por darme la confianza de haberse inscrito en el curso. Nada, pues, si tienen alguna pregunta me avisan. Yo siempre estoy dispuesto a responderles, sea o no sea profesor de ustedes. Y nada, nos veríamos en otra oportunidad, en otro curso o en otra materia o tal vez en el trabajo. Muchas gracias a todos. Nos vemos en otra oportunidad. Hasta luego. Chao. Gracias, Edgar. Nos vemos, Edgar. Muchas gracias. Gracias, chicos. Más cursos así. Chao, chao. Chao.